Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga. Quiero invitarlos a que nos pongamos en pie y que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Romanos en el capítulo 2, para leer el verso 4. Libro de Romanos, en el capítulo 2, vamos a leer del verso 4 al verso 5. Y vamos a hacer una oración. El día de hoy sentí en mi corazón predicar un mensaje que lleva por título Llamando las cosas por su nombre. Esperamos que sea de bendición. Dice así la palabra del Señor. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por favor, oren conmigo. Amado Padre Celestial, en esta mañana venimos ante ti para darte la gloria. Estamos tan agradecidos, Señor, de que tú nos privilegias, Señor, por ser parte de este pueblo especial que tú has llamado tu novia. Entendemos que la novia de Jesucristo no es un templo, no son paredes, ni siquiera es un grupo, pero el cuerpo místico de Jesucristo compuesto por tu novia está en todo el mundo y nosotros como una pequeña porción hoy nos reunimos para pedirte por el resto del cuerpo, Señor, cada ministro, cada siervo tuyo, cada congregación, cada familia, cada matrimonio, cada hijo o hija de Dios que hoy está presentándose al puesto del deber para pelear la buena batalla. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea cumplida la palabra que nos trajo tu mensajero, donde se nos dijo que hoy venimos al cuartel general, donde nuestro general de 5 estrellas, el Espíritu Santo, nuestro comandante en jefe, Jesucristo, nos dará instrucciones para la batalla. Se ha hecho de esa forma, Padre, y seamos consolados en nuestros corazones con las promesas de la palabra, y seamos ordenados, redarguidos, pero también que nuestros corazones conquisten por fe todo enemigo que tengan por delante. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te presento a tu pueblo. Padre, desciende con tu espíritu a este lugar y habla tu verdad a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Por favor, tomen asiento. Muy bien, entonces, el nombre del mensaje de esta mañana es llamando las cosas por su nombre. Y uno se preguntaría, ¿y de qué otra forma las puedo llamar? Sorprenderían ustedes de lo ciego que puede ser el hombre. El hombre se ciega con cosas que no son necesariamente físicas, no necesariamente es algo que está tapando su vista física, pero son cosas que están estorbando en su corazón. Velos, creo que es en 2 Corintios capítulo 3, donde el pueblo del Señor, por estar mirando el rostro iluminado de Moisés, estaban tropezando en eso. Y Moisés tuvo que ponerse un velo. Y el sabio apóstol Pablo, el mensajero de la primera edad de la iglesia, tuvo la sabiduría de reconocer ese patrón y decir, comparar a los creyentes que tienen algún tropiezo en su corazón, diciendo, mas cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Algunas personas, y estoy preparando, tal vez un miércoles de estos predique ese tema, porque va en relación con esto. Cristo cuando habla con los fariseos en San Juan capítulo 9, en la historia del ciego de nacimiento que fue curado, ellos dicen, entonces tú dices que él dice, he venido para dar vista al que no tiene y para cegar a los que dicen que pueden ver. Y ellos dijeron, nosotros podemos ver. Entonces él les dijo, por cuanto ustedes ven, vuestro pecado permanece. Hablando de que estaban ciegos a ciertas cosas, pero podían ver otras. Ese será otro tema que hablemos. Tal vez en un par de semanas estaría hablando un poco de Balaam y su profecía, donde Balaam se identificó a sí mismo como el hombre con los ojos abiertos. Ese es un tema bien importante para gente que conoce la verdad, pero cierra su corazón a ella. Muy bien, pero hablando del tema, llamando las cosas por su nombre, para un pastor, para un ministro, es muy duro
ver allá afuera corazones no arrepentidos, pero es aún más duro, es mucho más triste hallar dentro de la iglesia un corazón como el texto que leímos, que dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Y ahí nos damos cuenta entonces de que, porque le estamos hablando a la iglesia, de que pueden haber gente en la iglesia que tienen un corazón no arrepentido, estando dentro de la iglesia. En semanas anteriores les he hablado del peligro de crear. ¿Cuánto recuerdan cuando hablé de crear un complejo? Hablamos de la vida del mensajero y cómo él había creado un complejo que lo estaba apartando del propósito del Señor, y el Señor lo tuvo que exhortar a un profeta, un complejo. Ahora usted y yo, imagínense. Estuvimos hablando de eso, del peligro de crear un complejo, ya sea de inferioridad o de superioridad. Y hoy quiero centrarme en algo paralelo a eso, centrarme en una palabra distinta a la palabra complejo. Hoy la palabra que vamos a meditar es la palabra prejuicio. Oh, qué importante. Quiero que sepan que las iglesias están llenas de gente justa. Y cuando digo gente justa, no estoy hablando de gente que no tiene, o sea, no estoy hablando de gente perfecta. No es lo mismo. Dios está llamándonos a perfección, no a nuestra justicia, ¿recuerdan? Él no dijo, sed vosotros justos, él dijo, sed vosotros perfectos. Hay que distinguir eso, porque Dios sabía que el hombre se iba a justificar en su propia justicia, en su propio pensamiento. Y la palabra prejuicio significa, buscándolo en el diccionario, significa opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia algo o hacia alguien. Tengo un prejuicio hacia las vacunas. Tengo un prejuicio a ir al doctor. Tengo un prejuicio a las iglesias, porque son un montón de santos rodadores, hipócritas, santulones todos. Tengo un prejuicio. Tengo un estorbo. Tengo algo que no me permite recibir de esa persona o de eso. Es una opinión preconcebida, generalmente negativa hacia algo o hacia alguien. Prejuzgar básicamente es opinar sin saber. Eso es lo que significa. Opinar sin saber. Y la humanidad está llena de gente que opina sin saber. ¿Recuerdan ustedes cuando el profeta habló del mensaje presumiendo? También lo cité hace algunos meses. Presumir, el profeta decía, es avanzar sin autoridad. Cuando yo prediqué ese mensaje les dije que en nuestro español moderno occidental, presumir significa, ay, pero qué vanidoso, mire cómo se viste, mire cómo, o sea, piensan que eso es ser presumido. Pero cuando hablamos de presumir, estamos hablando de hacer una presunción. Estamos hablando de no tener fundamento para hablar u opinar o pensar de esa manera. Significa avanzar sin autoridad, haciendo la presunción pero sin estar seguros. Y las personas que tienen prejuicios son personas que están atrapadas en una cárcel, en la cárcel de su propia opinión. Y es poco, escuche esto. Usted va a decir, pero Dios es todopoderoso. Sí, Él es todopoderoso, pero Él es un caballero. Él no te va a obligar. Tú tienes que recibir. Tú tienes que abrir tu corazón. Tú tienes que... ¿Puede Dios perdonar a alguien que no se quiere arrepentir? ¿Puede Dios salvar a alguien que no quiere creer, que se niega a creer, que resiste creer, que rechaza creer? Piensen en eso. Porque es poco lo que el Espíritu Santo puede hacer por estas personas porque aman demasiado la prisión en la que viven. La prisión de su opinión. Entonces, ellos piensan que se han arrepentido porque lloraron sintiéndose mal después de haber hecho lo que sabían que no era bueno. Ellos cometieron un error, que todos lo cometemos. El error es parte de la vida del ser humano. El problema está en que ellos pensaron que arrepentimiento era, me sentí mal, lloré y listo, me arrepentí. Eso, como me decía alguna vez la hermana Ana, eso es remordimiento, eso no es arrepentimiento. Tiene razón, lo que ella dijo es cierto. Eso puede ser remordimiento, no necesariamente arrepentimiento. A ver, iglesia, díganme ustedes qué es
arrepentimiento. Un cambio de opinión. Siempre pongo ese ejemplo. Ahí está la hermana Vilma, testigo fiel. Hace muchos años yo tuve un carrito, el Sirocco, lo llamábamos la momia. Casi me graduó de mecánico con ese carro. Y un día Vilma me lo pidió, quería manejarlo y me lo pidió, ¿se acuerda, hermana Vilma? Lo agarró y decía ella, pero está apagado. No, es que es duro para manejar. Y cuando terminó de manejarlo me dijo, Eric, ¿y por qué no te compras un carro nuevo? Me dijo. Y yo le dije, oigan lo que es tener un prejuicio. Yo le dije, ay, Vilma, pero es que, mentira, yo no le digo Vilma, yo le digo Chinita. Yo le digo, ay, Chinis, pero es que un carro nuevo me sale muy caro, ¿cómo voy a sostener esos repuestos y todo eso? Y me dijo ella esas palabras. Vea que lo que yo aprendo no se me olvida. Me dijo esas palabras. Pues Eric, yo creo que con lo que usted está gastando en este carro, bien sostiene un carro más nuevo, me dijo. Yo me quedé, no, pues sí, es cierto. Y cambiamos y dejamos de sufrir. Entonces, quiero que entiendan cómo funciona un prejuicio. Ellos piensan que es decir, yo tuve un cambio de opinión. Yo tenía un prejuicio yo tenía un mito en mi cabeza que decía, no te compres un mejor carro porque no vas a tener plata para sostenerlo. Y ya estaba yéndome a la quiebra con ese carro. Y ni siquiera era un carro en condiciones, ¿verdad? Entonces, estuvo bien el cambio de opinión. Ellos piensan que se han arrepentido porque lloraron, sintiéndose mal, después de haber hecho lo que sabían que no era bueno. Pero su opinión no ha cambiado. Y ahora están en la iglesia citando escrituras, citando al mensajero, pero sin haber cambiado de opinión. Qué trampa, qué engaño, qué terrible condición. Ustedes saben lo que dijo el profeta sobre los prejuicios. Me gustaría informarles de algunas citas muy cortas de lo que el profeta dijo acerca de los prejuicios. Vea, él dijo en el párrafo 193 de preguntas y respuestas del 15 de mayo del 54, él dijo, no tengan prejuicios. Si los tiene, ¿cuántos creen que Dios envió un mensajero? Oiga, no tengan prejuicios. Si los tiene, Dios no le puede hablar a usted. Pero si usted no tiene prejuicios, diga, estoy buscando la verdad, hermano. Estoy buscando la verdad. Señor, háblame. Pero si usted tiene prejuicios, esa verdad va a rebotar. Esa verdad no puede entrar, no va a penetrar, porque usted tiene una prisión llamada prejuicio. Y usted ama esa prisión. Y usted cuida esa prisión. Párrafo 197 del mensaje aquel día en el Calvario, predicado el 25 de septiembre del 60. Él dice, yo he predicado la verdad de mi corazón, tú lo sabes. Está hablando con el Señor. No ha sido con prejuicio. Si fuera así, Señor, entonces necesito arrepentirme. Oiga, usted no se arrepiente solamente de las cosas malas que hizo. Debe arrepentirse también de los pensamientos que lo están separando de la vida de la palabra, de la verdad, de aquellos prejuicios que lo están separando. ¿Sabía usted que el prejuicio es un terrible obstáculo para que usted sea santificado? Oiga lo que dice el mensajero en el mensaje, ¿qué es el Espíritu Santo? Predicado el 16 de diciembre de 1959. Él dijo, en el párrafo 17, dijo así, santifícanos, Señor, con tu preciosa palabra y tu sangre y tu gracia, te imploramos. Te imploramos y todas las gracias y la gloria serán tuyas. Despoja de nuestro corazón todo prejuicio. Límpianos, oh Señor. O sea, el prejuicio contamina también. Concédenos corazones puros y manos limpias y mentes limpias para que podamos entrar a tu santuario noche tras noche, regocijados y llenos de tu espíritu. Pedimos esto en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. Resalto, despoja de nuestro corazón todo prejuicio. Límpianos, oh Señor. Usted se puede ensuciar con una vida de prejuicios. Y no importa si usted tiene 10, 20 o 40 años de estar en la iglesia, de haber conocido el mensaje, de tener una vida de iglesia. Hay solo
hay un solo camino y eso es vencer ese prejuicio y verdaderamente cambiar de opinión. Opinar lo que Dios opina, como Dios lo opina. No agarra la palabra de Dios para que usted le dé el sentido que usted quiere darle. No, eso pasa mucho en las iglesias. Siéntese un rato y piense en eso y diga, Señor, ¿por qué yo lo capto diferente? Vaya y ore. Mira, la persona que más estremece el Señor con su opinión es el pastor. Soy el que todo el tiempo tengo que estar revisando si lo estoy diciendo bien o si yo tengo que traer pura la palabra y no venir a contaminarla con mis propios pensamientos. Tiene que ser la palabra de Dios. En el mensaje preguntas y respuestas sobre Hebreos capítulo 3 del 6 de octubre del 57, que creo que es la última cita que les quiero compartir, en el párrafo 558, él dice, antes de que tratemos de contestar estas preguntas, y recuerde que yo puedo estar errado. Yo no reclamo estar bien en todo lo que yo hago. Lo dice el mensajero. Yo trato de estar bien, pero tal vez estoy equivocado. Ahí está, ¿dónde están aquellos que tratan de ser soberano cada cosa que el hombre dijo? Cuidado con eso. Dice, y si estoy equivocado, perdónenme ustedes. Y oro a Dios que me perdone también, porque yo no quiero estar equivocado. Yo no trato de contestarlas únicamente de la manera que yo, dice, por prejuicio. Yo las contesto de la mejor manera que yo sé. ¿Ve? Y si yo tengo que alterar mis ideas en una pregunta bíblica, creo que eso es lo que debemos hacer. Creo que cuando la palabra de Dios es contraria a nuestra idea, debemos cambiar nuestra idea porque es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Espero que lo digan de corazón y no que hagamos así como hace toda la gente, nada más, ¿verdad? Sino que estemos convencidos de que eso es cierto. No importa que él fuera un profeta, él debía vencer sus propios demonios. Usted debe vencer sus propios demonios. Cuando digo demonios me refiero a esos pensamientos contrarios. Vaya por favor conmigo a Primera de Pedro capítulo 4, verso 11. Primera de Pedro capítulo 4, verso 11. En Primera de Pedro capítulo 4, verso 11, dice la palabra del Señor. Si alguno habla, voy a decirlo de esta forma, ahí no dice, si alguno habla, hable de su propia opinión. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ahí está para nosotros los predicadores, hermano Leyman. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios nos dice en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 8, por lo demás. Y me gusta esto porque les voy a contar algo. Hay gente que te dice, hermano Eric, ¿dónde dice la Biblia que fumar es pecado? La Biblia no dice que fumar sea pecado. Usted no tiene una cita que diga eso. La Biblia no dice que ver pornografía sea pecado. No lo dice. La Biblia habla de no dado al vino, pero no dice nada del whisky, por ejemplo. Y entonces, las mentes astutas tratan de encontrar recovecos para excusarse y justificarse para su propia perdición. Eso no se van a salir con la suya. Entendemos eso. Pero para todo lo demás tenemos a Filipenses 4:8. Para todo lo demás. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vea, la Biblia le está diciendo lo que tiene que estar pensando usted. En lugar de estar pensando en cosas ociosas y sin sentido, o en lugar de estar pensando en cosas prejuiciosas también. La Biblia dice que piense, es decir, usted va a ver, la carne suya tiene una condición. Déjeme decirle esto. El hombre tiene una condición. Cristo dijo, ¿y por qué le dices a tu prójimo,
Déjame quitar la paja que está en el ojo tuyo. Y no te das cuenta de la viga que tienes en tu propio ojo. Eso habla de la condición humana. La condición humana, para el hombre y la mujer, los defectos del prójimo son más graves, las faltas de los otros son más graves que las faltas de uno. Siempre, siempre. Si un hombre cometió adulterio y está viendo a otro que cometió adulterio, dice, es que ese es un sinvergüenza. No, yo es que... Y presentan argumentos. No. No es así. No es de esa forma. O sea, siempre en nuestra opinión vamos a ser más justos que los demás. Y como Dios sabía eso, entonces dice, vean hermanos, como la condición humana es que usted siempre va a considerar a los otros o se va a considerar a usted como mejor que los otros, como más justo, entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? En cuanto a estima, prefiriendo los unos a los otros. Es decir, dele más honra a su hermano que a usted mismo, para combatir esa carne que se opone a la palabra de Dios. Piense bien de su hermano. Dice, cuando usted va a ver en el hermano Eric un saco de defectos. Y usted va a decir, pero hermano Eric es esto, y es aquello, y esto otro. Y seguramente si yo lo veo a usted, mi carne va a querer apreciar lo mismo. Porque estamos dados a encontrar el punto negro en la pared blanca. Nadie va y dice, mira una pared blanca. Dicen, mira, un punto negro. Es la condición del hombre, es la condición del ser humano. Y esto tiene que ver con la vida natural que llevamos. Los antropólogos y otros estudiosos de la vida del ser humano han llegado a la conclusión, hablando de los temas de inteligencia emocional, de que esta condición donde siempre estamos buscando lo malo, pensando en lo malo, tiene que ver con que nuestra mente nos juega trampas para no ser feliz. Y no es que nuestra mente quiere que seamos infelices. Lo que pasa es que la mente, les pongo este ejemplo. Ustedes van caminando por un jardín, por un campo lleno de flores, y su mente está pensando, debajo de esa piedra hay un alacrán. Debajo de esa piedra hay una coralillo. ¿A su mente qué le preocupa más? ¿Las bonitas flores que está viendo o el alacrán que lo puede picar? Ahí está la hermana Priscila diciendo, sí, el alacrán. Claro, eso es lo que tu mente natural le preocupa. Y entonces, no disfrutamos del paisaje, no disfrutamos de las flores, pero la persona que es emocionalmente inteligente sabe que sí, tiene que pensar en que puede haber un alacrán, pero también disfruta de lo que se le da. Y por eso hay tanta gente crítica, quejumbrosa, que todo es queja y queja y queja, y no sabe, vea, la vida cristiana es una vida de agradecimiento, es una vida de gratitud, por cuanto moriste por nosotros en la cruz del Calvario, por cuanto el justo murió por el pecador, tomaste el madero y como cordero mudo fuiste al matadero. Gracias, Señor, déjame honrarte con mi vida, o como dijo el mensajero en un mensaje, ¿es tu vida digna del evangelio? Cristo muere en la cruz para ver un montón de gente amargada, mal encarada en la iglesia, viendo el defecto del uno del otro. ¡Qué vergüenza que seamos de esa forma! Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos mejor que eso. Y eso es lo que significan las palabras de Cristo cuando dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Porque los fariseos eran gente que usted no les podía poner un dedo encima, intachables. Pero eran gente llena de prejuicios que nunca pudo recibir las palabras del Señor. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que la condición humana siempre nos guía vemos el defecto en el hermano, vemos el defecto en la hermana, en el hijo, en la hija de Dios. Es inevitable que la carne encuentre el defecto, pero la palabra nos quiere entrenar diciéndonos en lo que debemos pensar. Escúcheme, si usted cree que yo soy un siervo del Señor, que Dios me llamó para ser pastor de la iglesia, escuche esto que le tengo que decir. Dios no le da permiso a usted de pensar mal de su hermano. Escúcheme, Dios no le da permiso a usted de pensar mal de su hermano. Usted puede hacerlo si lo quiere, pero lo hace en desobediencia. Porque la palabra dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjense en lo bueno. Piensen en lo bueno. ¿Cuántos recuerdan a la mujer sirofenicia? La mujer sirofenicia se encontró, ella
descubrió un secreto muy guardado. Jesús había escapado de las multitudes y se encontró con sus apóstoles en cierto poblado. Y estando allí, solo ella descubrió que allí estaba Jesús de Nazaret, el hacedor de maravillas, el hacedor de milagros. Nadie sabía que era él, estaba de incógnito. Entonces la mujer, ellos estaban, como quien dice, en plan vacacional, descansando. Iban caminando y la mujer se va detrás de ellos diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos dicen: nos arruinaron las vacaciones. Ya va a venir toda la gente. Porque cuando se daban cuenta que era Jesús, las multitudes oprimían. Entonces le dicen: Señor, despídela, que está dando voces, está gritando detrás de nosotros. Y esos dos relatos, esa historia se cuenta tanto en Mateo como en Marcos. Y ustedes ven que en una parte dice, se vuelve y le dice: ¿qué quieres, mujer? Y ella le dice: tengo una hija enferma, ardiendo en fiebre, endemoniada, dice el otro texto, sufriendo. Y él le dice: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú eres una gentil, yo no he venido para ti, yo he venido para la casa de Israel, porque dice la palabra: a los suyos vino, y los suyos no la recibieron. Entonces, yo he venido a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La dejó hablando sola y se fue. Ella insistió: Señor, socórreme. Ay, mujer, ¿qué quieres que haga contigo? Que sanes a mi hija atormentada por demonios. Y él le dijo, segundo round, ¿verdad? Uno tiene que pelear batallas con el Señor. Uno tiene que ser como Jacob, que no suelta al ángel hasta que lo bendiga. No se rinda fácilmente con el Señor, siga peleando. Y le dice: Señor, que sanes a mi hija. Y el Señor le dice en el segundo round: no está bien darle el pan de los hijos a los perros. Vea qué desprecio. Hermana Marley, ¿se imagina que el Señor le hubiera dicho a usted: no le puedo dar el pan de los hijos de Dios a los perros? El 99% de las iglesias se levanta con la nariz arriba, orgullosos, y se van ofendidísimos. Pero esta mujer fue más inteligente. Ella dijo: sí, Señor. Vea, ella entró en conversación con Dios, que es lo que quería Job. ¿Quién me dijera dónde está Dios? Yo hablaría con él me oiría. Tener una conversación, una conferencia con Dios. Y ella tuvo una conferencia con Dios y le dijo: sí, Señor, está bien. Yo soy un perro. ¿Está bien? Para los judíos, los gentiles son como perros. Yo soy un perro. Pero aún los perrillos, no le dijo los perros, los perrillos, un perro chiquitillo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Cuántos de ustedes tienen perro en casa? ¿Cuántos tienen un perrito? ¿Y no les ha pasado que el perrito se les queda viendo así como: ¿me vas a dar? Que se te deja caer un pedacito nada más. Y usted se siente tentado a: está bien, tenga. Esa fue la psicología. Esa mujer era una psicóloga. Y le ganó el knockout técnico. Le dijo: ay, mujer. El Señor Jesucristo le dijo: vea las palabras de Jesús. Ay, mujer, por esta palabra, por este dicho, tu hija ya sanó. Cristo nunca fue a orar por esa niña. Cristo nunca impuso sus manos por esa niña. Cristo nunca declaró una palabra de sanidad para esa niña. Él dijo: por esta palabra que tú dijiste, ella ya sanó. Y el mensajero dice: esta es la forma en la que echamos fuera demonios. Piense lo correcto y hable lo correcto. Y los demonios huirán. Porque ahí no hay campo para el diablo. Pero empieza a pensar mal de su hermano y el diablo se siente a gusto en ese lugar. Dice: aquí tenemos un festín. Podemos alimentar este ego. Podemos manipular estas emociones. Podemos poner al uno contra el otro. ¿Se dan cuenta? En el mensaje, una vez más, Señor, ya entrando en tema, el profeta dice que el amor verdadero es correctivo y que se necesita tener la audacia para llamar blanco a lo blanco y negro a lo negro. Decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Y todos decimos amén a eso, ¿verdad? Lo creemos. Y vieran que la gente, lo que yo les decía, la gente de iglesia, estreméscase con esto.
La gente de iglesia es a veces de la gente más prejuiciosa que hay. Vaya usted a iglesias y va a encontrar mucha gente que no cree al 100% hasta la última tilde de la palabra, pero se escuda en ella para defender su pensamiento. Hay muchos hombres que son machistas y quieren usar la Biblia como una validación para su machismo. Les voy a decir que cualquiera que se centre en la palabra, en el balance de la palabra, va a encontrar que Dios le pide cosas a las hermanas, le pide cosas a los hermanos. Y no en ningún lado dice, este es mejor que este. No existe eso. Pero sí tenemos comisiones, sí tenemos llamamientos, sí tenemos una responsabilidad delante de nuestro Señor. Sí, antes de poder decirle blanco a lo blanco y negro a lo negro, tenemos que poder hacer uso tenemos que ser libres de los prejuicios, porque ya usted vio que una persona con prejuicio no puede recibir la palabra de Dios, no puede recibirla, porque está estorbado por un prejuicio. Vamos a ver, voy a ponerles un ejemplo. Un ejemplo que es bien comprensible, este no va a ser difícil de entender. Las personas homosexuales. Las iglesias están llenas de gente que lo único que hablarían de una persona homosexual sería condenación. Ahora, no me malentiendan, la homosexualidad es pecado. Dios la condena, pero no la condena más de lo que condena el adulterio. Y en la mente de las personas pareciera que es más grave ser homosexual que ser adúltero. Y no es así. No es así. Y en su corazón usted sabe que no, que la palabra de Dios dice eso, y en su corazón usted está luchando porque tiene un prejuicio en contra de eso. Entonces, ¿cuál es el negocio de la novia? ¿Cuál es el negocio de un pastor? ¿Cuál es el negocio del ministerio? Ganar almas. Estamos aquí para ganar almas para el reino de Dios. ¿Dicen amén? Entonces, ahora, si acaso mis prejuicios hacia la persona homosexual me hicieran ganar almas, pues entonces usémoslos porque vamos a ganar almas. Pero si lo que voy a hacer es apartarlos de la palabra, si esas personas van a decir, no queremos oírlo, entonces usted está haciendo piedra de tropiezo para otras personas. Porque nosotros tenemos que brillar para que todos conozcan lo que es la palabra. Hay predicadores que en cuanto vengan a entrar una persona con tatuajes, cambian, dejaron a un lado, botaron su mensaje, agarraron el mensaje y lo tiraron por allá y empezaron a predicar en contra de los tatuajes. Entra una mujer con una falda cortita y cambiaron su mensaje y empezaron a predicar en contra de las faldas cortas. Están predicando por vista, cuando es el Espíritu Santo el que nos debe mover e inspirarnos para traer un mensaje, sabiendo que es la voluntad de Dios predicar ese mensaje. Confíe, predicadores, confíen en la inspiración que el Espíritu Santo les da si cuadra con la palabra y obedezcan al Señor y prediquen la palabra. Predíquenla con valor, predíquenla con fuerza, pero no la prediquen con prejuicio. Sean limpios, una limpia conciencia delante del Señor. Al final, lo que trato de decirles es que al igual que el adúltero, al igual que el mentiroso, al igual que el ladrón, el homosexual necesita ser amado. Y ellos deben poder reconocer el amor en la persona que está tratando de darles la palabra. Porque verdadero amor es correctivo. Pero qué fácil es aparentar amor correctivo cuando lo que estamos trayendo son prejuicios. ¿Entienden la diferencia? ¿Comprenden lo que trato de decirles? Sí, la homosexualidad es pecado. Y sí, es condenada por la palabra. Y sí, esas personas necesitan de Cristo. Amén. Pero no va a ser con prejuicios como ganemos un alma. Y nuestro negocio es ganar almas. Hace unos años, cuando estábamos trabajando en el parqueo, en lo que llaman el drenaje del parqueo, recuerdo que estuve ahí trabajando con los hermanos como a eso de las 4 o 5 de la tarde, vino un hermanito que nos ha visitado muchas veces y venía con 3 varones. Esta gente no es gente de iglesia, ellos no van a iglesias porque tienen muchos prejuicios respecto a las iglesias. Entonces venían a hablar conmigo, él les dijo, este varón es muy centrado en la palabra, vamos a hablar con él. Resulta que ellos se reunían en casas de ellos para orar, parecían buenas personas, morales, que aman al Señor. Y me dijeron, hermano Eric, ¿usted ha visto el voraz abuso del capitalismo? Y empezaron a hablarme de ideologías de capitalismo contra el comunismo y cosas, y cómo los Estados Unidos
se han enriquecido con el mundo entero, y yo me rascaba la cabeza. Y ellos me dijeron, ¿qué opina usted? Le digo, no, lo que ustedes me dicen es cierto, son cosas muy terribles que están pasando, de verdad. Les dije yo. Y uno de ellos se envalentonó, agarró valor y me dijo, ¿y usted predica sobre eso? Y le digo yo, no, yo no predico de eso. ¿Y por qué no lo predica? ¿Y qué gano yo con predicar sobre eso? Entonces se me quedan viendo así como, ¿cómo? ¿Qué gana usted? Ya me hicieron el ceño de prejuicio. Entonces les digo yo, o sea, entiendan, Dios me llamó a mí para ganar almas. ¿Ganaría yo un alma predicando sobre capitalismo y comunismo? ¿Eso llevaría a alguna persona a la experiencia del bautismo de fuego del Espíritu Santo? ¿Lo llevarían a hacer de nuevo? No, entonces no es mi negocio hablar de eso. Yo no hablo de esas cosas. Se quedaron así con la boca abierta como diciendo, no pudieron ni argumentarlo. Les dije yo, es que, porque yo sé a lo que me ha llamado el Señor. Novia, entiende cuál es tu llamado, comprende a qué te ha llamado el Señor. No a defender prejuicios religiosos, no a jugar a la iglesia. Nos ha llamado a ser la novia de Cristo. Y la novia de Cristo es como Cristo. ¿Puede usted imaginarse a Cristo? Dígame, enséñeme un pasaje en la Biblia. Uno, donde Cristo haya rechazado a un pecador. Uno, enséñeme uno. Pero ¿sabe a quién le dio duro? Cristo. ¿Usted sabe a quién le dio duro? Cristo. Cristo le dio duro a la religión. Cristo le dio duro a los fariseos y a los escribas. ¿Recuerdan cuando prediqué ese mensaje sobre los 7 ayes que Cristo pronunció contra los fariseos, contra la forma religiosa? Entonces, dense cuenta de que sí, debemos llamar blanco a lo blanco y negro a lo negro, pero es muy fácil que digamos que defendiendo nuestros prejuicios personales estemos llamando blanco a lo blanco y negro a lo negro. Eso, mis hermanos, no es blanco ni negro, eso es un gris. Cuando usted está expresando su opinión, eso no es blanco, eso no es negro. Hay gente que dice, es que las cosas deberían ser de esta forma. Y uno se queda viendo, ¿de veras? Yo agarro mi Biblia y lo único que puedo concluir es que, como usted lo hace, es como debe ser hecho. Ahora, pudiera ser cierto si usted está completamente en la palabra. Pero si usted lo que está haciendo es usando la palabra para mostrarme que usted tiene razón, eso no es blanco, eso no es negro, eso es gris. Y usted no está llamando las cosas por su correcto nombre. Quiero en esto ser muy enfático. La palabra, y vea qué tremendo el Dios que tenemos. Él nos está enseñando a ejercer nuestra fe. Vayan conmigo a Romanos 4:17. En Romanos capítulo 4, verso 17, vamos a encontrar sobre Abraham. Romanos 4:17 dice al 18, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama, ¿cómo llama? Las cosas que no son, como si fuesen. Vea, Dios llama a las cosas que no son, como si fuesen. Nos está enseñando algo. Verso 18, él creyó, está hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Vaya rápidamente a Marcos 11:24. O mejor aún, yo se los voy a citar. En Marcos capítulo 11, en el verso 24, dice la palabra del Señor. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sabían ustedes que hay gente que no puede recibir porque tiene prejuicios que les impide recibir? Una vez hablemos del espíritu religioso. ¿Saben ustedes que no hay peor espíritu? No hay un espíritu más cruel que el espíritu religioso. Vaya usted a una iglesia donde hay un fuerte control religioso, donde todo es malo automáticamente, donde la gente tiene miedo de hacer algo, donde no hay espacio para iniciativas ni liderazgo, donde todo es estrujado y ahogado por el control religioso. Vaya usted ahí y usted se va a dar cuenta de qué cruel es ese espíritu. Y uno se pregunta cuando uno ve eso y uno dice, y esa palabra que dice, a libertad Dios nos ha llamado, entonces ¿cuándo se cumple? Si siempre estamos estrechos
desaprobados, bajo la lupa. Eso, ¿sabe cómo se llama? Eso se llama el ministerio de condenación. Y hay gentes en iglesias que caminan por la vida viviendo en condenación. Todo es malo, todo asusta, todo preocupa, todo da miedo. Uy, yo no sé de eso, eso debe ser malo. Es la primera opinión. Se escudan en una cárcel de prejuicios y yo no encuentro que todo sea malo. La Biblia dice, y yo creo la Biblia. ¿Cuántos creen en la Biblia? La Biblia dice, examínalo todo, retén lo bueno. ¿Hay algo digno de alabanza? En esto pensad. Ve que no todo es malo. El mundo está lleno de maldad. Sí, es verdad. Pero la Biblia dice, examínalo todo, retén lo que es bueno. ¿Qué va a predicar usted? El prejuicio. Uy, no. Todo es malo. O va a predicar la palabra, examínalo todo, retener lo que es bueno. Lo que estamos aprendiendo es a caminar bajo el ministerio de reconciliación. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo, por medio de la sangre de Cristo. Él unió al cielo y la tierra. Por medio de Cristo nos reconcilió. Ya no andamos en condenación. Si hay una nueva criatura, ¿qué es lo que dice? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora caminamos en la ley de la libertad. Ahora no caminamos en condenación, ni en dominio, ni en opresión. Dice Marcos 11:24, creed que lo recibiréis y os vendrá. Usted lo puede creer. Usted lo ve, usted lo ve en la escritura, usted lo cree. Cuadra con la palabra. Cuadra con la palabra. Usted lo ve y usted tiene que poder abrazar la palabra de Dios como está escrita. Pero es que, diría Abraham, pero es que ¿cómo es posible que yo vaya a ser padre de naciones? ¿Usted sabe por qué se rió Sara? ¿Por qué se rió Sara? ¿Qué le dio risa a Sara de las palabras de Dios? Una viejita de 95 años teniendo un bebé. Ay, Dios mío, qué absurdo, qué ridículo. No me aguanto ni sola. Voy a tener un bebé en mi vientre. O sea, y ella empezó a construir, basada en su realidad física, toda una serie de prejuicios. Porque se ha reído Sara, dijo el Señor. ¿Hay acaso alguna cosa imposible para Dios? Y Dios sabía que para que ella pudiera tener un hijo tenía que rejuvenecerla, tenía que restaurar ese cuerpo. Él lo sabía. Si Dios sabe más que usted, mi hermano, y usted se pone a ponerle peros a Dios. Dios muere en la cruz del Calvario. Cristo muere por usted para darle todo el poder de la palabra, para que el Espíritu Santo lo llene y le dé el así dice el Señor, y usted puede hablar la palabra y las cosas sean hechas. Y usted se pone con peros. Es ahí cuando la hermana Gretel me dice, de verdad es que Dios es paciente. Cuando se pone a oír el podcast de la Biblia, la hermana Gretel viene y me dice, ay no, Eric, de verdad que Dios era paciente con Israel. Yo, bueno, Señor, gracias por ser quien eres, digo yo. Decía mi amado hermano Mónico, decía, si yo fuera Dios le corto la cabeza a todos. Y yo le decía, gracias a Dios que usted no es Dios. Pero verdaderamente no hay límites para lo que Dios puede hacer, si lo puedes creer. Pero el prejuicio es enemigo de la fe. ¿Y de dónde vienen los prejuicios? Ya vamos a entrar en eso. Un texto más, porque ya dijimos que Dios nos quiere enseñar a llamar las cosas que no son como si fueran. En 1 Corintios 1:27 la palabra de Dios dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Aquí está lo necio del mundo. Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios. Aquí está lo débil del mundo. Para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Y lo que no, dice, y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces, déjeme leer mi nota. Entonces Dios nos enseña a llamar. Y esto de llamar significa llamar a existencia. ¿Usted comprende eso? Llamar a existencia. Es que eso que usted dice, pide en oración, creyendo Dios vendrá. Tal vez eso no existe. Tal vez ese dinero que usted necesita para pagar una cuenta no existe. Y usted lo tiene que llamar a existencia. Tal vez
Tal vez no existe una cura para esa enfermedad que usted está sufriendo y usted la tiene que llamar existencia. Dios nos está enseñando a llamar, ¿cómo? A existencia. Las cosas que no son como si fuesen. Y que lo hagamos creyendo que eso va a venir. Creyendo, no dudándolo, diciendo, así es. Esto es positivo. Esto es real. Y usted en el ejercicio de su fe llama a las cosas que no son como si fuesen y está aquí para deshacer lo que es. Vea qué tremendo que es Dios. Dios es un revolucionario. Dios es un revolucionario. Está aquí para deshacer lo que es. Entonces, llamamos las cosas que no son como si fuesen y estamos aquí para deshacer lo que es. ¿Sabe cómo se llama eso? Los que estudian los fenómenos de las revoluciones en las sociedades, para desestabilizar el statu quo, para estremecer a la sociedad. Estamos aquí para estremecer este mundo, para brillar, para mostrar que hay una vida distinta a lo que este mundo tiene. Para eso estamos aquí, para deshacer lo que es. Y es que nuestros prejuicios, ya vamos entrando al siguiente punto, nuestros prejuicios nos ciegan. Ni siquiera podemos llamar las cosas por su nombre, porque los prejuicios nos hacen decir las cosas de otra forma. Yo observo con cuánta ligereza, aquí voy a empezar a desarrollar experiencias que he tenido. Preste atención a esto. Yo observo con cuánta ligereza opinamos sobre la vida de los demás y concluimos y decimos que lo que deben hacer es esto o aquello. Qué rápido disparamos. Actuamos como niños y no venimos guiados por el Espíritu Santo a hablar conforme a las palabras del Señor. Muchas veces, de niños, cuando fuimos niños o aún ya grandes, hemos sufrido cosas terribles que nos han marcado, que nos han dañado por algo que sencillamente, por algo que nos dejó cojeando en nuestra vida, nos dejó heridos. Decía, mi papá era un hombre de muchos dichos. Ese dicho no lo acepto para los hijos de Dios, pero se los voy a repetir. Él decía, nunca creas ni en las palabras del hombre, ni en las lágrimas de la mujer, decía, ni en la renquera del perro, me decía. Y yo decía, ¿por qué la renquera del perro? Y me decía, vea, y de verdad, vea, usted hace como que va a juntar una piedra y el perro no ha sido ni tocado y ya está renqueando. Hay mucha gente que es así en la vida. Hay gente que renquea por una vieja herida, renquea por algo que le pasó, por una experiencia, aprende a ser desconfiado, aprende a no creer, aprende a cerrar su corazón, aprende a no abrirse, porque algo lo marcó en la vida. ¿Comprenden hacia dónde voy? Muy bien. Cojeando por la vida. Tal vez nuestro cuerpo luce sano, pero estamos tullidos en el corazón. Algo nos tiene dañados, algo nos afectó terriblemente. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Aceptamos nada más que así somos, que nos hirieron y estamos rencos y así nos vamos a quedar. Nos quedamos tullidos por la vida. Usted va a aceptar esa condición. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 12, verso 12, y vea lo que dice el Señor. Porque vea, Adán y Eva pecaron. Y Dios no dijo, bueno, ya pecaron, ya se arruinó todo, ya se acabó, pobrecitos mis hijos. No hizo eso. Dios los sacó del jardín del Edén. Él los sacó y estableció un plan de redención para restaurar al hombre, para restaurar a la mujer. Él dijo, esto, mis hijos, esto lo vamos a arreglar. Esto lo vamos a restaurar. Esto lo vamos a resolver. Hay muchos padres que consienten en el pecado. ¿Por qué? Porque dicen, ya ni modo. Dicen, no. Tiene que haber una restauración del corazón. Hebreos 12:12, versos 12 al verso 13, dice la palabra del Señor. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es decir, que aquí el pobrecito tico no existe. Ay, pobrecito, es que es cojo, es que es renco, es que está tullido. No, dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Vea, cuando usted va, vea, ahí está el hermano Alex. Ya me acordé que yo estaba pensando mucho en esos, por ese mensaje yo estuve pensando mucho en el hermano Alex. El hermano Alex sufrió esa terrible enfermedad llamada Guillain-Barré. Las personas que sufren Guillain-Barré pueden llegar a un punto en el cual
no solamente pierdan toda movilidad en su cuerpo, sino que sus pulmones no quieran respirar. O sea, nada en su cuerpo funciona como debería. El origen de esa enfermedad es que sufren una desmielinización. La mielina es una sustancia que está en nuestro sistema nervioso y que sirve de contacto en la electroquímica del cuerpo, ¿verdad? Es decir, que se desconectó. Ahora, la mielina también es conocida porque cuando usted, las hermanas pianistas, la hermana Pamela, la hermana Priscila, la hermana Laura, los niños que están estudiando piano, que están aprendiendo, ellos están teniendo un proceso de mielinización. Se sabe, la ciencia ha determinado que para que un hombre o una mujer, para que una persona llegue a un grado de maestría en cualquier acción, requiere de mínimo 10,000 horas de desempeño para alcanzar, dicen, la práctica hace al maestro. Y eso es que tu cuerpo crea un reflejo y ese reflejo actúa más rápido, más preciso, más exacto, y usted puede hacer cosas más difíciles con la guitarra, con el piano, con cualquier cosa. Los artistas que trabajan en artes plásticas, ellos se especializan, aprenden, desarrollan ciertos reflejos. Es la mielina desarrollando eso. La práctica hace el maestro. Dios nos puso en este cuerpo de carne que se rebela contra la palabra de Dios y nos ha puesto en este laboratorio llamado la vida humana, la vida natural, para que aprendamos, como ese proceso de mielinización, para que aprendamos a vivir los unos con los otros en el reino de los cielos. Y no hay rapto hasta que el último pase el examen. Hasta que el último hijo de Dios se gradúe y pase el examen y entre en el cuerpo. Hay una experiencia que nos está esperando a cada uno de nosotros. No podemos quedarnos tullidos. ¿Qué hizo el hermano Alex? Bueno, primero que nada, tenemos que darle la gloria al Señor siempre. Recordamos el testimonio. El hermano Alex en esos días estaba con nosotros en casa y él estaba muy desesperado. Recuerdo que él, una noche en la que él no podía ni siquiera beber líquido, no podía moverse, no podía hacer nada, él entró en desesperación y dijo: Señor, si ha llegado mi hora, estoy listo, ¿verdad? Así dijo el hermano Alex: si ha llegado mi hora, estoy listo. Pero si tu voluntad es que yo me levante de esto, te pido. Él le dijo: Señor, que el hermano Mónico venga y que ore por mí y diga: hermano Alex, usted está sano. Y el hermano Mónico y el hermano Harry, que estaba de visita, llegaron a casa, se sentaron ahí, oraron por Alex. Y el hermano Mónico, después de la oración, dijo: hermano Alex, usted está sano en el nombre del Señor. Ahora, el hermano Mónico no sabía, pero el hermano Alex sí sabía. Y dijo: Señor, tú me contestaste. Descanso en esto. Descanso en esta señal. ¿Qué pasó con él? Él tuvo que volver a tener ese proceso de mielinización. Él tenía que empezar, le costaba, tal vez su cuerpo no accionaba como él quería, no le obedecía. Tal vez aún el hecho de masticar los alimentos era difícil para él. Él tuvo que reaprender todo eso. Él tuvo que volver a aprender a caminar. Y empezó a caminar. Y luego se dio cuenta de que había caminatas en las montañas de Costa Rica. Y se fue a una caminata y creo que la hermana Vilma fue con él y la hermana Gretel fue con él. Y empezaron, y Yasmín, la hija mayor de ellos, empezaron a caminar y a hacer caminatas. Y empezaron a visitar las cumbres en Costa Rica. Y luego fueron hasta Perú, hicieron una caminata, lo que llaman la ruta andina, hasta llegar a Machu Picchu. Y han hecho todo tipo de caminatas. Y todo empezó porque él perdió la habilidad para caminar. Entonces él tomó al toro por los cuernos y empezó a trabajar en eso. Y eso es lo que venimos a hacer a la iglesia. El diablo nos ha dañado, el diablo nos ha traumado, el diablo nos ha herido. ¿Y qué vamos a hacer? Nos quedamos tullidos, nos quedamos hechos un puñito. Dice la palabra de Dios: manos caídas, levántense. Rodillas paralizadas, accionen, muévanse. Haced sendas derechas, no se me tuerzan, dice el Señor. Pero es que, Señor, tengo este prejuicio, es que tengo este trauma, es que me hicieron daño. No te tuerzas, haced sendas derechas,
para vuestros pies. ¿Para qué? Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios no es un consentidor. Pobrecito mi hijo. Dios es lo que dice, hijo, tú eres un águila, tú puedes volar, levántate. Hijo, tienes el poder de la palabra, ya morí por ti en el Calvario, levántate. Eso es lo que Dios quiere hacer por nosotros. Dios no quiere ningún pobrecito, no hay pobrecitos entre los hijos de Dios. Hay hijos de Dios, dueños de promesas. Tomen las promesas. Repítalo. Ahora vea, quiero que vaya conmigo a otro texto de la palabra. ¿Están bien? ¿Podemos ver un poquito más de la palabra? Muy bien. Vayan conmigo a Romanos 14:23. Y recuerden, si golpeo algo hoy, es porque amor genuino es correctivo. Como dije antes, no hay peor cosa, peor que un cuerpo tullido, es un corazón tullido. Uno que no puede recibir la palabra de Dios. En Romanos 14, verso 23, dice la palabra de Dios, un texto que ya hemos leído en otras ocasiones. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Ahí está hablando un tema de comida. Pero dice, porque no lo hace con fe. Pero vea cómo extrae una regla para toda la vida cristiana. Dice la segunda parte del verso. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por favor, repítalo conmigo. A la 1, a las 2, a las 3. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Esa es una regla que debemos abrazar en nuestra vida. Si lo que está originando este actuar mío, este pensar mío, este sentir mío, no es fe, eso es pecado. Así que cuando andamos en temor, porque lo que dice ahí es que el que duda en lo que come es condenado. Usted anda temeroso. Estoy bien, estoy mal. ¿Será cierto o no será cierto? Así que cuando andamos aún con temor, todavía eso, al no provenir de fe, es pecado. Yo he visto, y aquí voy a empezar nuevamente a hablar de experiencias. Yo he visto hombres gritar. Y cuando la gente los oye gritar, usted tiene que ver más allá de la apariencia. Que Dios le dé, el Espíritu Santo nos tiene que dar un discernimiento para comprender lo que está detrás de las personas. Yo he visto hombres gritar, pero no están realmente enojados. Están asustados. Están asustados y el enojo es solo un disfraz para reconocer que no saben qué hacer en esa situación. Es demasiado difícil para ese hombre que es un macho, es un hombre de verdad, no saber qué hacer con ese problema. Entonces, grito. Pero el grito solamente es un disfraz que disimula, que encubre lo que verdaderamente está pasando en ese corazón. En ese corazón ese hombre se está agarrando la cabeza y dice, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y la familia le pregunta y él no sabe qué responder. Entonces, enojarse es un buen disfraz. Eso es una buena forma de maquillar, de disfrazar el motivo, el real motivo que hay en el corazón, la verdadera circunstancia. He visto a hombres y mujeres vivir ciegos de la realidad que tienen delante de sus narices, porque sería demasiado doloroso aceptar esa realidad. He visto, vea, hay casos de madres que cierran, esto es demasiado cruel, pero es verdad. Hay casos de madres que cierran sus ojos a lo malo que sus esposos están haciendo a sus hijas en casa, hablando de cosas de incesto. Muchas veces se ha comprobado que cuando han investigado un caso de incesto o de violaciones de un familiar dentro de casa, de un tío, de un hermano mayor, de un padre, cuando se dan cuenta, la niña sí le dijo a su mamá, pero ella no lo creyó. Muchas veces pasa eso, porque la realidad es demasiado dolorosa para aceptarla. He visto mujeres que conociendo la palabra, aún así caen en la tentación de hacerse algo para competir con las mujeres del mundo, porque este marido mío las mira demasiado, entonces voy a hacer algo, voy a hacerme algo, voy a pintarme algo, voy a hacerme algo para competir con las mujeres del mundo.
No es, alguien podría decir, es vanidad. No es vanidad. Hay un miedo adentro. Miedo de que mi esposo me vea vieja o me vea que no sea tan linda como esta muchacha que está pasando todos los días delante de él. Eso también es temor. Y recuerden la regla de la palabra. Todo lo que no procede de fe es pecado. El diablo nos engaña y empezamos a caminar en el terreno del pecado por temor, por nuestra humana debilidad. Y del otro lado he visto hombres y mujeres que viven en un mundo de celos. Ve, aquí hay gente que les puede testificar de eso, que fueron sanados de ese espíritu de celos, sufriendo inseguridad en su vida. Esa vida. Aquí hay una hermana que les puede testificar de eso un día. Ella me decía, hermano, dice, yo viví en un punto donde mi esposo salía a trabajar y yo pensaba y me imaginaba que estaba siendo infiel con esta mujer, con esta otra, y yo vivía celándolo. Era un tormento. Aunque ese hermano estuviera comiéndose un taco en la ventanilla de la esquina, ella estaba pensando en lo peor. Aunque no estuviera ocurriendo nada, ese corazón se estaba atormentando. Un espíritu estaba aprovechando la herida, la condición, la situación de ella y estaba usándolo para atormentarla. Estaba viviendo en un infierno. Otras veces se trata del orgullo que te ciega. Y usted verá a una persona incapacitada para reconocer su error, mucho menos para pedir perdón. Y he visto muchos padres que no saben pedirle perdón a sus hijos, porque ¿qué le voy a estar pidiendo yo perdón a este? Te equivocaste, pide perdón y hazlo de corazón. ¿Qué le voy a pedir yo a ese esposo? A esa esposa. ¿Por qué le voy a pedir perdón? Yo no puedo, no siento. Ahí hay una cosa que los está bloqueando, que los está deteniendo. Les hago la pregunta. ¿Cree usted que se puede recibir así, en esa condición, con esa clase de ceguera, que se puede recibir la palabra de Dios en el corazón? La respuesta es no. No podemos quedarnos con nuestra opinión y tener a la vez la opinión de Dios. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar de opinión, tenemos que renunciar a ese pensamiento para recibir el pensamiento de la palabra de Dios. ¿Pueden entender el propósito de esta prédica? Que hay sanidad divina en esto. Hay sanidad divina en esto. Corazones que pueden ser restaurados. De hecho, les voy a decir algo que yo he encontrado en mi ministerio. Yo he encontrado verdaderamente, este es el mensaje de restauración, de verdad. Y les voy a decir algo. Aquí hay personas que fueron heridas y que les costó mucho venir a la iglesia. Les costó mucho. Y saben una cosa, yo he tenido que ser paciente, muy paciente, en esperar a que la persona esté en condición para poder recibir lo que Dios tiene para la persona. Hay que tener paciencia. Hay un día, hay un momento. El mensaje de esta mañana es: no se aferren a sus formas de pensar, no se aferren a sus temores, no se aferren a su dolor. Sanen sus corazones. Salgan adelante en la vida. No se estanquen en ese veneno, raíz de amargura. Salgan de eso. Sean libres de eso. Un corazón así no puede recibir la palabra de Dios. Está bloqueado por un prejuicio. Necesita ser sanado. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué actuamos como actuamos? Se dice, los que han estudiado este fenómeno dicen que hay 3 causas por las que las personas hacen lo que hacen. Número 1, en búsqueda de placer. Número 2, para evitar el dolor, que es lo mismo que el miedo al dolor, ¿verdad? Para evitar el dolor. Y número 3, hacemos lo que hacemos porque los demás lo están haciendo. Vamos en piloto automático. No estamos ni pensando. Ay, ni lo pensé. Como vi que todos, como dicen las mamás, jóvenes, ustedes saben que las mamás dicen eso. Pero es que fulanito va a ir. Entonces, si fulanito se tira un guindo, usted se tira un guindo con él. Frase típica de mamá. Eso no falla. Y tiene razón, mamá tiene razón.
Vayan conmigo a tomarse, ¿quieren tomarse la medicina en esta mañana? Vayan a primera de Juan, capítulo 4. En primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer el verso 18. El verso 18 dice así. Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor. Vea qué hermoso. En el amor no existe el temor. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Eso es lo que pasa con la gente que está abrazando esa forma de pensamiento, ese prejuicio, esa condición tullida de su corazón. ¿Qué está haciendo? Se está castigando a sí mismo, se está atormentando. Es lo que les digo, caminan en condenación en vez de caminar en reconciliación. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces la respuesta es el amor de Dios. Necesitamos vencer el temor natural, recibiendo el genuino y correctivo amor de su verdad para poder ser salvos de esa condición. Porque hay un peligro terrible en el temor. Hay gente que dice y supone, que les decía, que esa persona es muy colérica. No es que sea muy colérica, que muchas veces no sabe qué hacer con su vida o con las cosas que le está pasando. Y en lo natural, el temor puede ser usado por el diablo. Oiga, el diablo puede usar el temor para hacerte caminar fuera del terreno de la fe. Quiero que piensen en esto. La palabra del Señor dice en Santiago, y la oración de fe sanará al enfermo. Y esa es una pregunta que siempre ha surgido en mi corazón. Yo digo, momento. La oración de fe. La oración de fe. La oración de fe sanará al enfermo. Pues ¿cuántas clases de oración hay? Dije yo. Porque el Señor no dijo, y la oración sanará al enfermo. Dijo, la oración de fe. Ah, entonces hay oraciones, hermana Marlene, que no son producto de la fe. ¿Verdad? Se tiene que aprender a leer entre líneas. Si la oración de fe es la que da en el blanco, si la oración de fe es la que sana al enfermo, hay otras oraciones que no son la oración de fe, que son la oración del temor, la oración del dolor, la oración de la desesperación. El profeta dice, convertimos a Dios en el chiquito de los mandados. Señor, venimos como locos desesperados. Señor, vengo ante ti a pedirte que me sanes. El doctor me dijo que tengo una enfermedad terminal, que me voy a morir de esto. Esa será la oración de fe. Ahí se está moviendo el temor. Si usted ve las motivaciones por las que está orando esa persona es, no me quiero morir. Pero eso todavía no es fe. La fe es diferente. La fe entra por el canal de la promesa. La persona dice, por su llaga hemos sido curados. La persona hace las cosas no para su propio beneficio, sino para la gloria del Señor. Señor, yo he examinado esta prueba, creo que tú la has permitido y creo que el propósito se va a cumplir. Y usted tiene que entrar por el canal de fe. Señor, yo creo en tu palabra. Aún si tu voluntad fuera que yo no fuera sanado, yo podría aceptar eso. El problema, Señor, es que yo creo en tu palabra. Y tu palabra me dice que ore por mi sanidad y yo creo en mi sanidad. Así que yo, Señor, tengo fe para ser sanado. Yo creo que la sangre derramada en el madero tiene poder en esta mañana para sanarme. Yo lo creo, Señor. Hay algo en mi corazón que está gimiendo, no porque mi cuerpo sea sanado, sino por ver el poder tuyo en mi vida y que yo pueda testificar de que tú eres un Dios verdadero. Yo tengo fe en ti. Aunque todo el escenario, todo se oponga a esto, yo creo en ti. La oración de fe. No la oración de la desesperación. No la oración del miedo. No estamos diciéndole, Señor,
chiquito de los mandados. Señor, corre a la pulpería a comprarme 2 kilos de sanidad divina para apagar este incendio. No, hemos entrado en la promesa, la hemos considerado y la hemos abrazado. Nacimos para ser sanados. Nacimos. Él es nuestro Padre y Él es el gran sanador y Él nos trajo para manifestar su gloria. Nacimos para ser sanados. Nacimos para que su poder se manifieste en nosotros. Nacimos para brillar con su luz. Nacimos para testificar de su gloria. Es algo más poderoso que tener miedo. Tener miedo, tener miedo funciona hasta cierto punto. Hablemos, vamos a ver, ¿quién le dio al hombre la capacidad para sentir temor? Dios. No fue otro, fue el que nos creó fue Dios. Dicen que hay 5 emociones básicas. Vamos a ver si recuerdo cuáles eran. Temor, o miedo, ¿verdad? Disgusto, alegría, tristeza e ira. Gracias. Son 5 emociones básicas, como decir los colores del arco iris, solo que 5. Y de ahí empiezan a mezclarse una con otra y a producir otras emociones. Pero ese es el abanico básico. ¿Quién puso en el hombre la capacidad para sentir ira? O la capacidad para sentir alegría, o la capacidad para sentir tristeza. Fue Dios el que la puso. ¿Y por qué Dios querría que tengamos capacidad para sentir miedo? Bueno, hablemos en el plano natural. Hermano Alexander, ¿verdad? Hermano Alexander, si usted no sintiera miedo, se brincaría todos los semáforos en rojo. ¿No le da miedo? Pero por cuanto tiene capacidad para sentir temor, usted dice, no me voy a brincar este semáforo, no me voy a brincar este alto, porque me van a matar. ¿Se da cuenta? Es decir, que el temor cumple también con una función. Tiene un lugar, pero hay algo más grande que no se vale vivir en temor. Ese no es el evangelio. Pero si hay un temor que usted tiene que tener. Vayan conmigo, por favor, a Mateo 10. Aquí vamos a hacer, creo que es nuestra última lectura. Una lectura un poco extensa. En Mateo 10, verso 26, vamos a leer. Vamos a leer. Yo espero que corazones sean sanados con este mensaje, de verdad. Mateo 10, vamos a leer del verso 26 en adelante. Ya vamos a terminar. Vamos a leer del verso 26 hasta el verso 33, pero vamos a hacer unas paradas. Nos vamos a detener en 2 ocasiones. Primer segmento, Mateo 10, 26 al 27. Dice así la palabra del Señor. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo, ¿dónde? En la luz, ¿ves? Somos llamados a resplandecer. Y lo que oís al oído, proclamadlo en las azoteas. También leamos el verso 28, perdón. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, que el temor tiene un fundamento. Hay algo que se debe temer. Cuando yo veo esta parte que dice, lo que oís, lo que les fue hablado en el oído, proclámenlo en las azoteas. Es muy interesante ese término de las azoteas, porque hablando en los términos humanos, cuando el hombre se ha dado la tarea de estudiar el comportamiento humano, creó esta famosa teoría del psicoanálisis. Y en el psicoanálisis, cuando alguien sueña, por ejemplo, y sueña que está en un sótano, eso podría representar de que son cosas que están escondidas muy, muy adentro de la persona, ocultas. Pero cuando sueña que está, como decir, en una azotea, en un lugar elevado, está hablando de que eso es algo que se encuentra a un nivel de conciencia, es decir, que es evidente, que se puede ver. Entonces lo que estaba pensando en eso, y yo decía, qué curioso cómo el Señor, hablando del temor, dice, lo que está dicho en secreto, vaya y proclámelo en las azoteas. Es como hacer una confesión, es como salir a la azotea
y soltar. Azotea es traerlo públicamente, reconocer que necesitas ayuda. Encontrar el motivo escondido en el corazón y sacarlo a un lugar de confesión, a un lugar donde Dios puede hacer algo. Ya van a ver por qué. Porque lo que está haciendo Dios es trabajando para que seamos libres de nuestros temores y nuestros prejuicios. Dios nos dio la capacidad de sentir temor, no para que andemos con miedo por la vida, pero para que tengamos temor reverente. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que nos dice? La palabra del Señor promete. Hay promesas para las personas que tienen temor a Dios. ¿Cómo dice la palabra de Dios? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, tener temor de Dios es algo bueno. Yo no voy a hacer esto, no voy a ver esa película, no voy a tener esta conversación, no voy a aceptar, no voy a participar en este chisme, no voy a pasar en estas, me aparto de estas cosas porque tengo temor reverente. Por cuanto tengo temor de Dios, me aparto de esto. Creo que es el Salmo 101 donde David dijo, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Temor a Dios es un buen temor. Es el temor que tenemos que tener. En esta vida los cristianos, por cuanto tienen temor a Dios, no tienen temor a nada más. No tienen temor a que los deje el esposo o la esposa, no tienen temor a hacerse viejos, no tienen temor a la enfermedad, no tienen temor a las pruebas, están tranquilos. Por cuanto tienen el temor de Dios, no necesitan tenerle temor a nada más. Porque el ángel del Señor acampa y los defiende. ¿No está usted agradecido y contento por ese regalo que Dios le da a usted que teme su nombre? Ahí está. El temor tiene un fin, tiene una razón de ser. Dios no nos dio la capacidad de sentir temor por, ay, qué malo Dios que nos hizo tener temor. No, tenía un motivo. No para vivir, pero el diablo quiere engañarnos y quiere utilizar nuestra capacidad para sentir temor, para andar en esta vida rodeados de, llenos de cicatrices, llenos de heridas, llenos de frustraciones, llenos de complejos, llenos de prejuicios, y las iglesias están llenas de gente así, pero la novia de Jesucristo no. La novia de Jesucristo ha sido sanada en su corazón, es nueva criatura, ha sido levantada, ha sido librada del temor de la muerte. Es un temor distinto. Es el temor. Sí, yo tengo un temor. Hermano Eli, ¿usted tiene temor? Sí. Yo tengo un temor. Hay algo que me da mucho miedo. ¿Qué cosa es? Desagradarle a Él. Contristarlo a Él. Eso me da tristeza. Eso me da temor. Yo no quiero hacer nada que me aleje de Él. Pero por cuanto temo su nombre, no tengo que temer nada más. No me da temor lo que diga el médico. No me da temor las necesidades económicas que podamos tener. No me da temor los problemas que tengamos que enfrentar. ¿Por qué? Porque por cuanto temo su nombre, el ángel del Señor me defiende. El ángel del Señor está conmigo. Ahí es donde ponemos en un buen balance el temor. Ahí está correcto. Ahora, siguiendo con la lectura de Mateo 10, en el verso 29, dice la palabra de Dios, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. No tengo temor ni de quedarme calvo, porque allá me están esperando todos los cabellos que he perdido. No tengo temor, eso no me aflige. Quiere decir que Él tiene cuidado de nosotros. Mateo 10:32. Aquí es donde entramos al tema de la confesión. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Deténgase un momento. Usted notó que al principio les dije que una persona con un prejuicio, que el profeta dijo que una persona con prejuicios no puede recibir la palabra de Dios. ¿Se dieron cuenta de eso? No puede. Puede hacer así con la cabeza, puede decir amén, pero no la está recibiendo en el corazón.
Cuando leemos, cualquiera que me confiese, podemos pensar que es el acto de decir yo creo en Jesucristo. Pero las palabras se las lleva el viento. Estamos hablando si lo que usted está confesando es lo que ha creído, es lo que dice Romanos. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Hay una confesión que hacer. Señor, mírame. Señor, yo recibí estas marcas en mi vida. Yo cuando fui niño pasé por estas experiencias. Y por eso yo tengo un prejuicio. Yo, Eric Chacón, hay un prejuicio que yo he tenido que llevar a la palabra y vencerlo. Y estar delante de él. Y he llorado en el altar del Señor diciéndole, Señor, mira, tú sabes que esto a mí me ha estorbado. Y he llorado y se lo he dado al Señor para poder vencer, para poder recibir toda la palabra. Y lo mismo tienen que hacer ustedes. Tienen que encontrar la causa real, no la causa aparente de por qué ustedes son como son. Tienen que encontrarlo en su corazón y habiendo entendido eso, llevarlo al altar de Dios y confesarlo. Suba a la azotea y proclámelo. Dígale, Señor, soy un hombre temeroso, soy un hombre orgulloso, soy una mujer orgullosa, soy una mujer vanidosa. Reconozca cuál es la dolencia, cuál es, en qué está tullido, qué es lo que le está, qué es lo que el enemigo puede usar en su contra y déselo al Señor para que lo pueda vencer. Y ahora que usted sabe las cosas, y ahora que ya podemos llamar las cosas por su nombre, es que ese es un malcriado. ¿De verdad malcriado? Puede ser. Tal vez es una persona que no sabe qué hacer con su vida. Tal vez es una persona que no sabe. Vea, hay personas que están tan enredadas en su vida que sabiendo que venir a la iglesia es lo correcto, venir a buscar de Dios, pedir consejo, acercarse al pastor, pedir oración. No lo hacen porque se han estorbado, se han prejuiciado, se han estorbado en su corazón y el enemigo los tiene en sus manos por causa. Yo no estoy diciendo que no son hijos de Dios. Yo creo que son hijos de Dios. Lo que digo es que el enemigo los ha engañado y están chineando sus prejuicios en vez de pelear la buena batalla. Novia de Jesucristo, le toca a usted hacer una confesión. Hermano Alexander, cuando yo digo, y hermana Yajaira, ¿verdad? Cuando yo digo confesión, me refiero a esto. La Biblia dice en el libro de Proverbios que Jesucristo es el sumo sacerdote de nuestra profesión. La palabra profesión en la Biblia no significa profesión como ser arquitecto, o ser pastor, o ser soldador. No, significa lo que profesamos creer. Es decir, que Él es el sumo sacerdote de las cosas que confesamos creer con nuestros labios, pero que estamos creyendo en nuestro corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. A eso me refiero. Entonces, Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Y Él está esperando que nosotros hagamos una confesión. Y esa confesión algunas veces será, yo creo que el Señor es mi sanador. Y el poder de Dios va a trabajar en esa confesión. Él está esperando que usted lo reconozca a Él como su Salvador para sanarlo. Amén. Pero hay otro tipo de sanidades. Señor, yo tengo un dolor en mi corazón. Yo me volví una persona desconfiada. Soy porfiado. A mí me dicen blanco y yo pienso negro. A mí me dicen arriba y digo, abajo. Hay gente así. Porfiados. Cabezones. Testarudos. No pueden recibir. Tienen un prejuicio. Entonces, cuando usted pueda reconocer, y es que es lo que tenemos que hacer, Señor, en esta mañana, vengo ante ti como un hombre lleno de prejuicios. Prejuicios que me fueron instruidos, instaurados cuando era un niño. Prejuicios que me fueron marcados cuando ese novio me dejó, o esa mujer me dañó, o lo que ustedes quieran llamar, o esa persona me fue infiel, lo que ustedes quieran. Fui dañado y en mi herida, en vez de sanar y cicatrizar, hay un poquito de pus en la herida, hay una infeccioncita ahí. Y me duele mucho, Señor. La verdad es que me duele. La verdad es que todavía no confío. La verdad es que todavía no lo supero. No lo logro.
Pero si usted lo convierte a él en el sumo sacerdote de su confesión, dice, el Señor le va a decir estas palabras. Hijo mío, hija mía, qué bueno que hablaste conmigo de este tema. Hace tiempo que teníamos que hablarlo. Yo puedo arreglarlo. Yo puedo sanarte. Yo puedo cicatrizar esa herida para que nunca más duela. Yo puedo sanarte completamente. Ya no vas a renquear, ya no vas a cojear. Yo te voy a enderezar, yo te voy a levantar. Ahora que me confesaste, ahora que dijiste, tenemos un problema, Señor. Yo quiero creer en tu palabra, pero tengo este pequeño problema en mi vida. Y no logro avanzar en la palabra por este problema en el que tropiezo. No logro ser quien debo ser porque esto me ha dañado. Señor, sana mi corazón. Señor, sáname. Señor, necesito que me sanes. En ese momento usted convierte al Señor en el sumo sacerdote de su confesión y Él puede actuar. Antes no, porque Él no va a violentarlo, porque Dios trabaja, como lo prediqué hace unas semanas, en nosotros en un rapto de entendimiento. Él nos eleva nuestras conciencias a un punto donde la palabra de Dios es todopoderosa y estas cosas no tienen más poder sobre nosotros. Ahora que ya sabes llamar las cosas por su nombre, puedes venir delante del sumo sacerdote y confesarlo. Y entrar en acuerdo con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice Romanos? Porque queremos pedir como conviene, a la verdad, no lo sabemos. Mas el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Piensen en ese cuadro. El Espíritu Santo está viendo a Eric. Y Eric viene a orar y el Espíritu Santo dice, este no pide como conviene. Este está pidiendo esto, pero esta no es la respuesta. Está pidiendo eso otro, pero esta no es la solución. Y entonces, cuando usted logra hacer a un lado el velo que lo está cegando, ese prejuicio que no le permite, cuando usted dice, Señor, yo soy esto. Yo soy un hombre iracundo, soy una persona impaciente, soy una persona que no sabe esperar en ti. Yo tengo un problema con la paciencia, Señor. Cuando usted logra llevar eso al Señor, entonces, ahora el Espíritu Santo y usted pueden pedir como conviene. ¿Sabe lo que es la oración de fe? La oración de fe es la oración ungida por el Espíritu Santo para que usted tenga entendimiento de qué es lo correcto por lo que se debe pedir. Usted dice, Señor, de nada sirve que me bendigas si sigo teniendo esta dureza, esta raíz de amargura, este veneno. De nada sirve. Necesito superar esto. Necesito ser libre de esto. Esa es la oración de fe. Y entonces se cumplirá lo que dice 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? ¿Por qué ya no voy a tener cuidado? ¿Por qué ya no me voy a preocupar? ¿Por qué ya no voy a tener temor? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Descanse en la obra del Calvario, que va a sanar su corazón, que va a cicatrizar esa herida, que lo va a levantar, que va a sanar el corazón tullido, que va a hacer que usted deje de cojear en esta vida, sino que camine como un hijo de Dios. Número 1, llame las cosas por su nombre. Resumiendo, no se deje engañar por la apariencia de las cosas. Discierna la verdadera causa que hay detrás de las palabras, la verdadera causa que hay detrás de los gestos. Número 2, confiéselo delante del Señor. Dios, este es mi problema. Suba a la azotea y proclámelo. Diga, Señor, tengo un problema. Me encanta que Dios haya enviado a un profeta, que Dios lo haya puesto en una situación donde dijo, si tú haces eso que tienes pensado, tu esposa te va a dejar y vas a terminar como un indigente en el basurero Colgate. Me encanta. De veras, hermano, sí, porque Dios le habló a su corazón y él tuvo que reconocer que desarrolló un complejo, algo que le estaba estorbando. Él no podía ser el siervo del Señor, que el Señor quería que fuera, hasta que él no superara ese complejo. Tercer punto y final. Ahora su sumo sacerdote tiene cuidado de usted. Lo ha oído
y lo puede ayudar. La palabra del Señor nos dice en Primera de Juan, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para el Señor. Y cualquier cosa que le pidamos, Él las oye y, por cuanto las oye, tenemos las peticiones de nuestro corazón. Eso es un canal donde usted ya está pidiendo como corresponde. ¿Por qué? Porque usted ha entrado en acuerdo con el Espíritu Santo, porque usted ha entendido cuál es la medicina que necesita su vida, cuál es su problema. No el problema aparente, el problema real. El problema real, el verdadero problema. No los síntomas del problema, la causa del problema. Y entonces, si usted no tiene ninguna reprensión y lo ha confesado, ahora usted descansa en el cuidado que Dios tiene de usted. Usted ya se ha convertido en una persona que le ha dado el 100% de su confianza a Jesucristo. Mientras usted tenga esa herida y ese trauma, usted le estará dando el 90, el 95, el 99% de su confianza a Cristo. Pero esta pequeña heridita es algo masoquista. ¿No han notado ustedes que cuando ustedes tienen una heridita, se la rascan? Y cuando se la rascan, se la rompen. Y cuando se la rompen, sangran. Y luego se abre otra vez. Y se está secando, está echando granito y se vuelven a rascar. Y se vuelven a romper. ¿Han visto? Bueno. Es llegar a un punto en el cual ustedes descansen de eso. Descansen de eso. Donde ustedes puedan ser sanados en su corazón. Vea, tal vez usted no lo crea, pero déjeme decirle que el consejo de hoy habla más de sanidad divina que de otra cosa. De corazones que han sido sanados de cosas que han vivido. Ustedes no pudieron evitar lo que les pasó, pero sí pueden tomar una decisión sobre lo que van a hacer con sus vidas de aquí en adelante. Para eso vino la palabra, para sanarlas. Dios les bendiga. Damos las gracias al Señor y esperamos que estos pensamientos les brinden las herramientas, el consuelo, la manera para poder salir adelante en la vida. Hay un millón de cosas que el ser humano sufre en silencio y no sabe cómo arreglarlas. Pero Dios tiene la paciencia para nos da el tiempo para que pensemos en estas cosas. Vea, lo más importante de este mensaje no es lo que usted oyó ahora, es lo que usted se va a llevar después. Vaya y considere lo que ha sido dicho. Vaya y enciérrese con Dios. Abran la bodega del corazón y vean por qué las cosas están así. ¿Qué fue lo que pasó? Yo, el pastor, les he dicho, yo he llorado delante del Señor diciéndole, Señor, yo tengo un prejuicio con esto, yo tengo un prejuicio, yo tengo una lucha con esto. Tengo ahí algo que me ha dolido desde que era un niño, Señor. Y esto, dijo el profeta, si tienes un prejuicio no puedes recibir la palabra. Yo no quiero que nada me separe de él. Así que confiamos en que la mejor parte de este mensaje está por venir en los próximos días y semanas o meses. Vamos a ponernos en pie y vamos a hacer una oración. Por favor, todos cierren sus ojos. Ni siquiera les voy a pedir que levanten la mano, porque todos tenemos algo que nos duele. Quiero que oren conmigo. Y quiero que le digan al Señor, aquí hay dos posibilidades. O usted sabe lo que le duele y se lo confiesa a Él, diciéndole, Señor, tú sabes que yo soy esto por esta causa. O usted todavía no lo sabe, no lo entiende y necesita comprenderlo. En ambos casos, ore conmigo, por favor. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos las gracias y te damos la honra y la gloria por el beneficio que nos brindaste de poder venir aquí a la clínica de la fe, porque tú dijiste que los enfermos no eran los sanos los que tenían necesidad de médico, sino los enfermos. Y hemos venido al gran médico para que hable a nuestros corazones, para que nos extienda una receta, para que, Señor, tú impartas sanidad divina en los corazones que han sido dañados. Pusimos nuestra confianza donde no se debía, o nuestra fe en un fundamento equivocado. Cometimos un error y tropezamos, y nos dolió, y estamos renqueando, Señor. Y no podremos
con tranquilidad, proclamarnos ser tu novia hasta que no aprendamos a caminar contigo, como tú caminas. Así que, Señor, te presento a este pueblo, te presento a estas vidas, estos corazones, y todos venimos ante ti, no solamente los presentes, pero también los que están en sus hogares, considerando estas cosas. Señor, sanidad divina es recibir tu palabra para que ella haga la obra. Te pido en el nombre de Jesús que podamos superar y vencer lo que ha querido encadenarnos, las prisiones de prejuicios y de temor. Que tú, Señor, un día tú tenías un pueblo obediente marchando detrás de la palabra y se obedecieron a tal punto que los muros cayeron y una persona que vivía en el sitio de juicio, en condenación, Rahab la ramera, viviendo en el lugar de destrucción, fue libertada. Ella podía ver en la ventana todos los días a ese pueblo de Israel marchar detrás del arca del pacto. Ese pueblo que había vencido a Egipto, ese pueblo que había vencido al mar, ese pueblo que había vencido al desierto, ese pueblo que había vencido todo lo que se había puesto delante de ellos, porque Dios estaba con ellos. Y esta mujer tenía heridas tan grandes, tan profundas, tan difíciles. Ella era un desprestigio y era vista con menosprecio por los demás. Y ella solamente podía suspirar viendo en la ventana, Señor, cómo marchaban esos hermosos hijos de Dios, ese pueblo precioso, libre. Ellos eran libres, no estaban encerrados en esos muros. Pero tú botaste los muros y ella vino a ser uno de ellos. Y yo te pido en estas mañanas, Señor, que tú botes los muros, que tú destruyas las fortalezas que se han erigido, que se han levantado para encerrar a tus hijos, porque este es tu ministerio, Señor Jesucristo, porque en los días de tu carne tú dijiste: el Espíritu del Señor me ha ungido, por cuanto me ha dado, Señor, poder para libertar a los oprimidos, libertad a los presos y pregonar el año agradable del Señor. Creemos, Señor, que tu Espíritu Santo está haciendo esa obra en tu novia ahora. Creemos que nos toca marchar en obediencia detrás de la palabra que nos ha sido dada. Entre tanto que los muros caen para muchas personas y Rahab puede venir a ser parte de nosotros. Rahab puede encontrar a su esposo y la vida que tú tenías para ella y ser parte del linaje real, del linaje de los escogidos. Así que, Señor, te presento cada corazón y cada vida y te pido, Señor, que tú nos ministres y que este mensaje en las próximas semanas siga dosificándonos la medicina que nuestros corazones necesitan, hasta que podamos subir a la azotea y hacer público que tú nos has hecho libres. Que ese problema desapareció, que eso quedó atrás, que eso se murió, que eso se sepultó, que ya eso no vive en mí, que ahora ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Una perfecta y completa sanidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.